Bien, perfecto. Bueno, decime, Fernanda, que me habías levantado justo ahí la mano. Yo quería preguntar hasta qué plazo tenemos para hacer el módulo 1. Ya debe estar contestado, pero... No, no, tranquila. A ver, ¿cómo si ustedes se vayan organizando dentro de la carrera? Obviamente que lo importante no es dejar todo para lo último, ¿no? Porque obviamente ahí se les va a juntar todo. Claro. La idea es que dentro de lo posible, capaz que una semana ustedes pueden dedicar más tiempo, otra semana de repente pueden dedicar menos tiempo. Eso como que un poco la idea es que ustedes se vayan organizando. Lo importante es llegar, digamos, antes de la finalización, digamos, de este curso, obviamente llegar a completar todos los ejercicios, las evaluaciones, que les va a habilitar a ustedes después para ir a la evaluación final. Recuerden que la evaluación final es en el mes de junio, ¿sí? En la última semana ahí del mes de junio. Si bien hay tiempo, digo, lo importante es no dejar para último momento. Lo ideal sería ir llevando, digamos, un poco clase a clase o semana a semana lo que está dado un poco allí en la planificación, porque si no, bueno, a lo largo lo que nos va a suceder es que se nos va a juntar mucha actividades y eso nos puede ser un poco contraproducente. Eso es un poco lo de ahora, pero no, por ahora no tienes ningún tipo de problema. No es que terminemos nosotros el curso y vos ya te quedes sin los materiales ni nada. Ah, claro, es como más bien medio como semi-autoasistido. Sí, exacto, sí, sí, ahí cada uno de ustedes se va a ir organizando a sus tiempos, ¿sí? Y a sus posibilidades también, ¿sí? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, no sé, ¿alguna otra consulta? Si no, daríamos un poco el espacio a la actividad de hoy. Si bien yo sé que en la reunión de ayer nos quedó un pendiente un poco lo de la parte de estructuras, me gustaría obviamente no dilatarnos mucho de repente en otras consultas para poder dar espacio un poco a las dudas que ustedes puedan tener sobre lo que estaría pactado allí en la agenda referente al día de hoy, que es un poco más que nada todo el tema de el concepto de modularidad, tanto sea para el caso de funciones como para el caso de procedimientos. Pero digo, destinamos si quieren unos minutitos antes de arrancar con eso. Con respecto a la parte, digamos, de estructuras, no sé si tienen alguna pregunta. Si bien Natalia ahí nos estuvimos conversando un poquito antes de comenzar la grabación y la clase de hoy, algunas dudas que tenía allí sobre el suite, yo le explicaba un poquito, bueno, si ella se podía quedar, inclusive lo invito a todos, y si de repente se pueden quedar un poquito después de terminada, digamos, la actividad de hoy, que es respecto a la parte de modularidad. Si se pueden quedar de repente, bueno, evacuamos un poco lo pasado, nos vamos un poquito para atrás, igual no hay ningún tipo de problema. Sí, dime, Facundo. Yo no pude entrar a la videoconferencia ayer, no sé si se habló que en los ejercicios de Code Runner no, hay veces que no, o sea, no me permite comprobar, hay un error. Bien. Normal. Sí, se ha estado trabajando sobre eso, se ha hecho el reclamo correspondiente. Lo que único que te puedo decir por ahora es, insiste en cada vez que vayas a comprobar, cuando te da ese error de sobrecarga, insiste que ahí en una va a enganchar. Esa es la solución que inclusive otros compañeros han encontrado también, y lo han podido llevar. Pero no te quedes solamente cuando te da el error por primera vez, no te frustres porque está pasando, sí. Se ha hecho el reclamo correspondiente. Bien, vale. Suponemos que es un poco por todo el comienzo de las actividades de las clases, que obviamente eso se está viendo un poco saturado. Pero sí, ya, digamos, la coordinación ya está al tanto de los problemas que están teniendo con respecto a eso. Por ahora insiste, otras personas lo han hecho y no han tenido problemas. Otra consulta que sé que ayer me lo plantearon, no recuerdo realmente, sé que quedé para confirmárselo después. ¿Hay quienes hayan tenido problema en el primer proyecto, en el de Hola Mundo, que les esté dando un problema así el Pritline? No me acuerdo quién fue que me comentó, no me acuerdo si fue en este grupo que me comentaron. ¿Alguien tuvo algún inconveniente? Sí, dime, Gabriela. Sí, hubo varios que tuvieron ese problema. Al menos en el grupo lo estuvieron comentando. Bien. Yo sé que a mí me lo habían comentado y bueno, les cuento, obviamente transmití ese problema que estaban teniendo.
quienes tienen ese inconveniente, ¿están trabajando con el entorno de Windows? No sé si alguien de los presentes tiene o tuvo ese inconveniente. Bueno, lo importante allí con respecto a ese problema es, digo, un poco por lo que se estuvo analizando, se estuvo viendo. Primero era ver el entorno operativo, si realmente habían descargado e instalado la versión LTS, que es la versión que se solicita. Si bien en el material se les está solicitando la versión 17, sé que algunos instalaron la versión más reciente, que en su momento también me estuvieron consultando y bueno, les dije allí que bueno, que por el momento no había inconveniente, más allá de que se les solicitaba la versión 17. Lo importante es que la versión sea una versión LTS, que es una versión, digamos, de alguna forma más segura y no es una versión beta o una versión de prueba. Les pido que, bueno, si llegan a tener ese nuevo inconveniente, bueno, me avisen y, bueno, y veremos ahí cómo buscar bien o analizar el problema puntualmente, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bien. ¿Cómo van con el tema de los ejercicios, de los prácticos, de los cuestionarios? Dime, Fernanda. Personalmente me cuesta mucho la parte matemática del asunto, especialmente con el cuestionario de condicionales, que fue en el que peor me ha ido, que es como súper largo. Es largo. Y claro, capaz que por la parte de entender las condiciones, la estructura de todo eso no hay problema. El problema es que, claro, al hacer tantas cuentas uno como que se pierde y termina Sí, entendiendo. obviamente, para hacer un cuestionario uno tiene que estar tranquilo, digamos, Sí. en un ambiente, digamos, de concentración, para poder ir manejándolo. Recuerda que, bueno, sí, eso lleva tiempo, ¿ah? Lo importante, bueno, es ir armándolo y ir contestándolo. Buenas tardes, buenas tardes. Pero bueno, ir haciéndolo de a poco, ¿sí? Con tiempo y, bueno, estar concentrado. Una de las cosas importantes, yo más o menos ya estuve viendo los intentos que han tenido con respecto al primer ejercicio de CodeRunner. Y bueno, algunos tuvieron la calificación excelente, supongo que eso ya a cada uno de ustedes le llegaron. Otro un poquito más de dificultades. Me preocupa que a esta altura no hayan comenzado algunos. Eso sí me preocupa. Les pido que si tienen alguna duda o consulta al respecto, los invito a quedarse un poquito después de la charla de hoy y lo conversamos y vemos a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Cristina, las videoconferencias pasadas. La primera videoconferencia que que se hizo el miércoles, tuve unos problemas. Primero estábamos teniendo unos problemas técnicos a través de la plataforma de Meet, en donde no podíamos grabar. Por ese motivo, la primera videoconferencia no quedó registrada. Si bien yo traté allí un poco de grabar para poder subirlos, tenía el inconveniente, con otra aplicación, tenía el inconveniente que cada vez que iniciaba la grabación no los podía escuchar a ustedes. Obviamente eso al final quité, digamos, la opción de grabación externa y por ese motivo la 1 no está, digamos, la videoconferencia 1 no está. Yo igual comenté, no sé si fuiste vos que me habías preguntado a través del mail, más o menos un resumen de lo que habíamos hecho en la primera charla, que fue un poco la presentación, bueno, conocernos, si bien hablamos y tocamos un poco el tema de las dudas sobre la parte, digamos, de variables condicionales, que era el primer módulo. En general no hubieron consultas porque realmente muchos todavía no habían comenzado a trabajar con las diferentes evaluaciones. Sí ya sucedió en la segunda videoconferencia, donde muchos ya comenzaron a trabajar y bueno, ahí comenzaron a surgir las dudas. Esa segunda videoconferencia está, dame un segundito, ya te lo comparto. Ese video está publicado, lo vas a encontrar. Lo van a encontrar al final, antes de los cuestionarios, acá, donde dice videos de apoyo, ahí van a encontrar el link
que los va a llevar a la segunda videoconferencia. Si ustedes hacen un clic, no quiero hacer un clic ahora para no generar un acople, digo, si ustedes hacen un clic, ahí comenzarían a reproducir, ¿sí?, la segunda videoconferencia. Les voy a dejar en el mismo lugar la grabación de hoy, ¿sí?, para que ustedes se puedan allí ir manejando. Perdón, pero la grabación también queda en el calendario. Si entras al calendario, Si ustedes, ahí está, si ustedes se lo manejan por ahí, bárbaro. también queda Si ahí, no, en el está acá en calendario. la plataforma por si lo quieren acceder. Sí, sí. Bien, sí, Agustina, totalmente de acuerdo. No arranquen hasta no terminar de leer todos los materiales y entender los ejercicios que así se presentan. Algunos compañeros, si bien ya estuvieron comenzando, tuvieron ahí un poquito la dificultad que fue lo que me estuvieron planteando en la charla de ayer. Por eso digo, está bueno, vean los diferentes tutoriales, vean los videos, el material, lean el material, entiendan los ejemplos. Es más, les aconsejo que de repente tomen esos mismos ejemplos que tienen en el material, armen allí un nuevo programa, una nueva clase con ese material y vayan ejecutando y ya lo van probando en IntelliJ para poder ir viendo un poco y ir razonando el funcionamiento que tiene el mismo. Eso sería bueno probarlo y hacerlo antes de ponerse a generar los cuestionarios. Con respecto a los cuestionarios y a los ejercicios, tengan en cuenta que, y principalmente es aquellos que no les fue muy bien o que tuvieron una primera experiencia y no es aceptable, lo pueden volver a hacer. ¿Sí? Ustedes pueden volver a retomar el cuestionario y inclusive el práctico y lo pueden volver a hacer. Eso está bueno porque de alguna forma también nos va a ayudar a poder ejercitarnos y ir quitándonos las dudas. Y obviamente mejorar el puntaje, ¿sí? En el caso de la evaluación final, es así, ahí tienen las chances limitadas, ahí tienen solamente 2 chances. Ahí hay que cuidarse un poquito más. Pero en estos primeros ejercicios no hay problema, pueden hacerlo las veces que ustedes consideren necesario. ¿No? Eso no hay inconveniente. ¿Alguna consulta más genérica? Así pasamos directamente al tema de funciones y modularidad, que es un poco las dudas de hoy. Buenas, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás, Laura? Bien, bien, ¿vos? No, Decime. te quería hacer una consulta. ¿Algo tiene fecha de vencimiento para esta semana? ¿Foros o algo? Discúlpame, yo soy recursante, entonces estoy como en la modalidad híbrida de los dos sistemas. Vos estás por el sistema, ahí está. Claro, ¿esta semana tenemos foro o No, algo? No, en esta nueva modalidad no hay. no. Está. Que a mí me hayan comunicado al menos, no, y la información es la que ustedes tienen en la plataforma. Bien. No hay nada, no hay en ese sentido, no hay. Después cuéntanos cómo te resulta esta experiencia, porque eso también nos aporta mucho. Digo, recuerden todos que estamos, principalmente aquellos que recién comienzan, este es el primer año. Este año, justamente 2024, se está entrando un nuevo plan de la carrera, en donde obviamente dentro de las características de ese nuevo plan es esta nueva modalidad de trabajo. Es todo un desafío que obviamente se está teniendo y bueno, la idea es obviamente poder ayudar. Entendemos que es una forma un poco distinta a la clásica o a la que todos estamos acostumbrados, más para aquellos que recién terminan el liceo, que recién salen de sus estudios secundarios, encontrarse con esta modalidad a veces un poco cuesta, pero una vez que nos enganchamos realmente y vemos lo importante y lo útil que es, realmente empezamos a valorarlo más. Pero Laura, por ahora no hay ningún plazo, ningún vencimiento. Muchas gracias. No, por favor, a tus órdenes. ¿Alguna consulta más? Bien. Con respecto a... voy a ir compartiéndoles un poco el material, así más o menos vamos en forma ordenada.
Bien. Funciones y modularidad. Esta unidad, capaz que si ya la leyeron y ya estuvieron trabajando en ella, les haya ayudado mucho a resolver o entender muchos de los problemas que se plantean en el primer ejercicio o en los ejercicios de práctico de Coordinator, donde se trabaja obviamente mucho en base a funciones y en base a procedimientos. Yo sé que en la charla de ayer justamente muchos de ustedes como que probaban las funciones en Java, digamos, en la correspondiente clase, en el correspondiente main dentro de Java, les funcionaba bárbaro y después cuando iban y llevaban ese código al Coordinator, directamente les saltaba allí un error y no podían entender el por qué. El tema es que los ejemplos de CodeRunner justamente son ejemplos basados en módulos, basados en pequeños programas, en pequeños fragmentos de programa que ejecutan una determinada funcionalidad. Y obviamente no es lo mismo que estar trabajando en el programa main, que estar trabajando en nuestro programa principal. Por ese motivo, de repente, bueno, es importante tratar de entender o si tienen dudas respecto a este material, para aquellos que ya estuvieron trabajando en él o estuvieron leyendo, que realicen allí las preguntas para entender un poco allí el tema de concepto. ¿Cuál es la idea del concepto de modularidad? ¿Por qué usar en la programación módulos? Recuerden que a medida que ustedes vayan avanzando, cada vez se van a encontrar con proyectos más grandes. Y obviamente a la hora de trabajar, y también a la hora de trabajar en equipo, es más fácil repartir tareas, ¿sí? Y que, digamos, cada uno de los integrantes del equipo se encargue de una determinada acción de nuestro proyecto o de ese sistema. Esa acción o ese proyecto que cada uno haga va a ser obviamente un fragmento o un módulo, una parte de todo nuestro proyecto, de todo nuestro sistema. Entonces, la forma de poder trabajar modular no solamente nos va a poder permitir el poder trabajar en equipos, sino que también nos va a permitir llevar aquellos grandes problemas a pequeños problemas que como ventaja que tenemos, que van a ser más fáciles de resolver, van a ser más fáciles de corregir, ¿sí? Y de alguna forma también van a ser reutilizables. Y eso es una de las cosas que, obviamente, el uso correcto de los módulos, y cuando hablo de modularidad me estoy refiriendo a dos casos puntuales, a lo que comúnmente en la programación estructurada se conoce como funciones y como procedimientos. Después comentamos un poquito más si quieren, si tienen dudas respecto a esos dos conceptos. Lo que nos permite, les decía, es la reutilización de ese código. Lo que nos va a llevar a nosotros es que si en algún sistema tenemos que reiterar ciertas operaciones, como por ejemplo en uno de los casos que habla allí de un método que se encarga, por ejemplo, de establecer la suma, ¿sí?, de dos números que llegan como datos externos. Denme un segundito, estoy buscando el ejemplo. Ahí está. Fíjense que acá, si bien acá tenemos por un lado lo que sería nuestro programa principal, nuestro main, dentro de ese main nosotros estamos haciendo lo que conocemos en este caso como la invocación, como el llamado, ¿sí?, a el procedimiento de sumar. Ese procedimiento de sumar nos va a permitir o nos va a devolver un dato que, si se fijan acá en el ejemplo, se almacena en una variable, ¿sí?, que es la variable suma, que es una variable que tiene un alcance local. Vean que esta variable se define dentro del void, por consiguiente suma solamente se va a visualizar y se va a ver dentro del void, no se va a ver fuera de él. Pero en el momento que nosotros invocamos, lo que le estamos diciendo a nuestro programa principal es, bueno, espérame un poquito, ya vengo, que voy a resolver este problema a otro lugar. Y eso es lo que hace el programa, en definitiva. El computador lo que hace es, deja una pequeña anotación diciendo, bueno, tengo que volver a este punto de mi programa principal, y lo que hace es pasar el control a ese módulo, ¿sí?, ya sea procedimiento o función. Y ese módulo es el que se va a encargar de resolver ese pequeño problema. Si bien en este caso el problema de sumar es algo muy sencillo, él se encarga solamente de eso, no se encarga de otras acciones, no se encarga ni de mostrar, no se encarga de hacer el producto, no, él solamente se va a encargar de hacer ese tema. Todo módulo
cuando particularmente es una función, incorpora una instrucción que es la instrucción de retorno. Dicha instrucción, como la van a ver acá, es la que nos va a devolver, en este caso, el resultado de la sumatoria, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Una vez que retornamos, o sea, que volvemos al punto donde fue invocado ese módulo, digamos, ese lugar donde nosotros habíamos dejado, o el programa había dejado una marquita para saber a dónde tenía que volver, inmediatamente vuelve el control a nuestro void, a nuestro programa principal, continuando obviamente con el resto de las instrucciones. Por ese motivo, y es un poco lo que tienen en los primeros prácticos de CodeIgnite, es que ustedes acá van a tener que trabajar sobre el módulo propiamente dicho, no en el resto del programa. O sea, olvidémonos del resto del programa para concentrarnos en lo que hace ese pequeño procedimiento o esa pequeña función. Y eso, bueno, de alguna forma, luego obviamente lo vamos a llamar, donde vamos no solamente a invocarlo con su nombre, ¿sí? Que, como verán, es el nombre que encontramos allí en la definición, en lo que comúnmente conocemos como el cabezal, ¿sí? O la firma de nuestra función, sino que también le vamos a entregar o pasar valores para que de alguna forma él los vaya a recibir. Esos datos, como acá dice A y B, ¿no? Esos datos A y B, que en este caso si se fijan A vale 5 y B vale 6, esos datos se van a copiar en lo que nosotros llamamos dentro del módulo los argumentos o parámetros del mismo. Esos datos se copian, no tienen por qué llamarse igual, vean que acá se llaman distintos, pero realmente el contenido de A y de num1 va a ser lo mismo en el momento que se los invoque. El valor de B, que se va a pasar a num2, o sea, va a tomar el valor de B, por consiguiente tendríamos acá los valores que ingresan a nuestra función, que son los valores 5 y 6. Bueno, la función con esos valores va a realizar la operación que deba hacer, en este caso la operación de suma, para una vez finalizado, volver al lugar desde donde fue invocado. Y ahí seguir la ejecución normal. Esa es básicamente la idea, digamos, que nosotros vamos a manejar a la hora de trabajar con funciones y o procedimientos. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien. Vean que cuando hablamos de módulo, se habla básicamente de dos tipos de módulo. Esto principalmente viene de la programación estructurada. Se habla de módulos de funciones y se habla de módulos de procedimientos. ¿Cuál es la diferencia? Cada vez que ustedes generan una función, deben tener presente que toda función devuelve algo, ¿no? A una función le ingresan datos externos a la función, o sea, no quiere decir que el usuario vaya a ingresar los datos dentro de la función, esos datos vienen fuera de la función. ¿Y cómo ingresan a esa función? Ingresan a través de lo que nosotros llamamos los parámetros o los argumentos, ¿sí? Eso por un lado. Obtenidos esos datos, los procesamos en lo que nosotros normalmente vamos a conocer como el método, ¿sí? Lo que yo necesito hacer para poder llevar esa información, e inmediatamente, una vez que termino de procesar esos datos, lo que hacemos es devolverlos. ¿Devolvérselos a quién? Devolvérselos al procedimiento, a la función, en este caso, a la función que nos llamó. Y de esa forma, tengan presente que cada vez que se hace una función, siempre vamos a estar devolviendo un dato. Y esa es la diferencia con los procedimientos. Los procedimientos no devuelven datos, simplemente hacen una determinada acción, pero nunca van a devolver un resultado. Por ese motivo, ustedes habrán visto que en los procedimientos, en lo que vamos a conocer como void, ¿sí? Nunca tenemos un return. Si bien se puede poner, no es necesario porque acá sería simplemente un return pelado, pero digo, no es algo que vayamos a necesitar, ¿no? Y eso básicamente es la diferencia que van a encontrar en los diferentes ejemplos, ¿sí? Con respecto justamente al uso de las funciones, ¿sí? Y los procedimientos. Vean
En este caso, estamos en presencia de una función, por eso el return, ¿no? Déjenme buscarles un ejemplo. Acá también tenemos un return. Vean que el return se puede hacer retornando la variable que se utilizó localmente dentro de esa función. Vean que en este caso sumatoria es una variable que se declara dentro de la función sumar. Esa declaración implica que esa variable sea local a esa función. ¿Qué quiere decir que es local a la función? Que cuando ustedes salgan, ¿sí? Cuando el programa salga de esta función y vuelva a su programa principal, obviamente sumatoria ya desapareció. O sea, por ese motivo, tengamos presente que yo en el void no voy a poder hacer nunca referencia, nunca me voy a poder referenciar a la variable sumatoria por el hecho que esa variable no fue definida en el void. Recuerden, eso también lo comentaban allí las presentaciones, que cada variable tiene su entorno de trabajo. O sea, ese entorno es el lugar donde se las define, ¿no? Que puede ser un void, puede ser una función, o inclusive recuerden que las variables también se pueden definir dentro de una estructura, sea un for o sea un while, pero esa variable solamente va a estar viva, o sea, va a estar, digamos, encendida mientras ustedes están en ese lugar. Salen de ese lugar, esa variable se apaga, ¿sí? Bueno, acá tienen otro ejemplo. Vean que acá tenemos otra función, como por ejemplo es la función concatenar, y vean que acá se retorna, y directamente retorno la expresión. Vean que en este ejemplo yo no usé ninguna variable auxiliar, como usamos en el caso de la sumatoria, que usé una variable auxiliar. Directamente retorné la expresión. ¿A qué voy con esto? Que este mismo ejemplo lo podríamos hacer de la misma forma y evitaríamos el gasto innecesario de un espacio de memoria. Yo podría haber dicho acá, return directamente num1 más num2. El programa cumpliría la misma acción y yo evitaría el uso de esta variable innecesaria. Comento esto porque evitaría algunos trabajos que crean variables y muchas veces esos espacios de memoria, si bien hoy en día no existen problemas, ¿no?, con la memoria del computador, digo, esos espacios de memoria son innecesarios, ¿no? Bien. Vean acá entonces el ejemplo de cómo devolver en el mismo return, cómo devolver ambas cosas. Muchas veces no tenemos la necesidad de generar un proceso, como es en este caso, como si se generó un proceso antes de retornar. Vean que acá yo tengo el proceso de sumar, de establecer la operación de algebraica para después retornar el resultado. Acá no, acá voy y lo retorno directamente. Bueno, acá tenemos otra función, mismo ejemplo. Ahí son las diferentes invocaciones, los diferentes llamados. Bien, quiero que se concentren en esta ahora. Vean acá, la misma situación. Estoy en el main, donde llamo, y acá estamos viendo la diferencia en lo que es el llamado a un void, a un procedimiento. Y vean que este void no tiene return. Ustedes acá no están retornando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este caso, este módulo cumple la función de procedimiento en donde tiene que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Mostrar un mensaje. Una vez que cumple su acción de mostrar un mensaje, obviamente no tiene nada para devolver, para retornar. Por consiguiente, no sería necesaria allí la acción de retornar algo, ¿no? Bueno, después ya nos vamos a las clases que también son métodos ya propios de Java. ¿Alguna consulta un poco sobre esto? Algo importante a tener en cuenta, cualquier cosa me interrumpen, gente, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta cuando hacen uso, tanto sea de funciones como de procedimientos, es que en el caso de los procedimientos, siempre van a ser del tipo void, ¿no? Siempre ustedes van a tener, vamos a compartir de vuelta, ustedes van a tener allí el desarrollo, ¿sí?, de un void. Siempre que estemos en presencias de procedimientos, siempre vamos a tener un void y la característica no tiene retorno.
En cambio, cuando ustedes generan una función, recuerden que una función es un módulo que devuelve algo, volvamos al ejemplo de sumar, observen que la función no es del tipo void. Y acá es importante tener en cuenta, toda función siempre tiene que ser del tipo del dato que se va a devolver. Observen que esta función retorna sumatoria, devuelve sumatoria. Y si ustedes se fijan, sumatoria es una variable ¿de qué tipo? Entera. Por consiguiente, si yo estoy retornando un entero, mi función debe ser un entero. Si yo estoy retornando una cadena de caracteres, mi función debe ser una string. Si yo estoy retornando el resultado de una expresión de comparación, por ejemplo, una expresión booleana, mi función debe ser booleana. Ese pequeño detalle a veces nos lleva a cometer errores simplemente porque no estamos manteniendo el criterio de que toda función debe ser del mismo tipo del dato que se devuelve. A ver, tenemos casos en que yo puedo decir, bueno, pero yo podría convertir un dato de un tipo y devolverlo en una función de otro tipo. Bueno, sí, pero ahí ya estaríamos generando una conversión para llevar ese dato al tipo de la función, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante, tanto sea en la definición de las funciones como en la definición de los, ¿dónde estás? De los procedimientos, es la cláusula private static, ¿sí? Por ahora siempre vamos a estar trabajando, ¿sí?, con métodos del tipo estáticos, ¿ah? Eso se debe desde dónde son invocados. Cuando nosotros invocamos, eso después lo vamos a ver mejor un poquito más adelante. Pero por ahora tengan presente que todas nuestras funciones y todos nuestros procedimientos van a ser del tipo estático, ¿sí? Porque es en definitiva de donde están invocados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, van a encontrar, para aquellos que más o menos van siguiendo en ritmo el tema de los ejercicios y de los prácticos, van a encontrar los ejercicios correspondientes justamente a la parte, digamos, relacionada con funciones y modularidad. También lo mismo, en esos prácticos van a tener diferentes ejemplos, ¿sí?, donde van a tener que ir atravesando y, bueno, ir viendo las diferencias que acabamos un poco de mencionar. Consultas, preguntas. Sí, María, decime. ¿Tenías alguna consulta, María? Bueno, no te escucho. Ah, bien, bien. ¿Te animas a redactar la consulta? Ahí está. Sí. Bien. Cuando tú defines algo, un poco la palabra te lo está diciendo, cuando tú defines algo desde el punto de vista público, lo que estás diciendo es que vas a poder acceder, ¿sí?, desde cualquier bloque vas a poder acceder al mismo. Si bien eso lo vamos a ver más adelante, digo, más allá de que tú definas algo público o algo privado, los módulos que son privados obviamente no vas a poder acceder desde cualquier lugar. Para ello vamos a ver otros métodos que nos van a permitir acceder a la información de esos módulos privados. Por ahora, lo que vamos a manejar, más allá de lo público, del alcance que tenga, digamos, nuestro método, o de dónde pueda ser visualizado nuestros métodos, eso también da un poco del tema de la seguridad de nuestros datos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero digo, por ahora vamos a manejar todo private, obviamente dentro de nuestra clase,
y static, ¿sí? Esa va a ser la cláusula que vamos a tener para todas las funciones o procedimientos. Después vamos a ver bien las diferencias, ¿sí? No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bien. Si les parece, entonces, si no hay preguntas básicamente sobre estos dos puntos, ¿les parece que nos volvamos un poquito atrás? Porque hoy inclusive Natalia tenía una pregunta sobre otra de los temas que en sí deberíamos haberlo tratado ayer, pero bueno, ayer se nos fue más que nada con el tema de los ejercicios y los cuestionarios que tenía. Natalia nos había consultado hoy un poquito al principio, antes de comenzar, mientras estábamos esperando para arrancar, que inclusive le había pedido si se quedaba un poco después de la sección para no quitar los tiempos. Nos había consultado sobre una de las estructuras de alternativa, ¿sí? Que nos permite a nosotros justamente poder manejar condiciones en múltiples casos. Si bien dentro de las condicionales, dentro de las estructuras de control condicionales, tenemos por un lado el if, no sé si eso ya lo estuvieron leyendo, lo estuvieron viendo, tenemos la condicional if, que es la condicional simple, digamos, que es la que nos permite de alguna forma el poder establecer una condición dentro de nuestro programa y en base al resultado de la expresión que estamos evaluando, poder determinar qué camino tomar. Si tomar el camino cuando la condición se cumple, y ahí obviamente ejecutar la o las instrucciones correspondientes, y si en cambio nos dice falso, poder ejecutar allí las instrucciones correspondientes a lo falso. Lo que obviamente cuando hacemos uso de una estructura del tipo condicional, como es el caso del if, obviamente que no vamos a ejecutar lo mismo, no vamos a ejecutar lo mismo tanto por lo verdadero como por lo falso, porque eso realmente no tendría sentido, ya que eso se va a hacer siempre. Entonces, ¿qué hacemos si tanto por lo verdadero de una condicional o por lo falso de la misma condicional nosotros necesitamos hacer el mismo proceso o la misma acción? Bueno, en ese caso directamente o lo hacemos antes del if o lo hacemos después del if, pero no hacerlo lo mismo en los dos lados, ¿sí? O sea, ahí lo que debemos tener en cuenta justamente es esa acción, ¿no? Por otro lado, fuera de lo que es la instrucción, ¿sí? de selección, la que nos permite determinar qué hacer según si se cumple o no se cumple la acción, por otro lado tenemos otra instrucción condicional, que es una instrucción condicional que nos permite evaluar más de un posible valor que tenga una variable y en base a ese posible valor determinar qué es lo que vamos a hacer. Y me estoy haciendo referencia a la instrucción switch. No sé si ya la estuvieron viendo por allí o lo estuvieron leyendo. La instrucción switch es una instrucción que también evalúa condicionalmente, o sea, es una instrucción, como es el caso del if, que permite tomar diferentes caminos de acuerdo a la condición que se establezca. En el caso del if, los caminos a tomar son dos, verdadero o falso, sí o no. Pero en el caso del switch, y ahí está un poco la diferencia, te pido, Natalia, si hay algo que no entiendes de eso, me detengas. En el caso del switch, ahí lo que vamos a tener en cuenta, o lo que más que nada vamos a evaluar, es el valor que tiene una variable. No es que yo esté evaluando si esa variable o si esa condición es verdadero o falso. Yo acá lo que voy a estar evaluando es el valor de esa variable. Por ejemplo, ¿es el número 1? Bueno, si es el número 1, me estaría dirigiendo a realizar todas aquellas instrucciones para el caso 1. Si la variable contiene el valor 2, me dirigiría al lugar dentro del switch donde voy a analizar el proceso para el caso número 2. Si la variable es 3, iría al caso número 3. Obviamente, cada uno de los casos
vamos a tener procesos totalmente distintos. Al igual que el if, no se justificaría hacer el mismo proceso en todos los casos. Para ello lo hacemos antes o después, ¿sí? Eso por un lado. En el caso del switch, normalmente lo que vamos a hacer es evaluar aquellos valores de la variable que realmente a mí me interese realizar una determinada acción, o para lo que yo tengo que realizar una determinada acción. Si el switch, o si la variable que yo estoy evaluando en el switch, no contiene ninguno de los casos que yo analice, de ninguno de los casos posibles que yo analicé para esa variable, tengo una opción por defecto, que es la que vamos a conocer como la opción default. Esa opción te permite hacer una determinada acción, ¿sí? Obviamente cuando el valor de esa variable no se corresponde a ninguno de los valores ingresados. Te doy un ejemplo. Supongamos que vos le solicitas al usuario que seleccione un número entre las opciones 1, 2 y 3. Y obviamente, según la opción, según el número que el usuario elija, va a ser el premio que vos le vas a dar. Pero bueno, el premio es sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Ahí vamos a tener 3 casos. Cada uno de esos casos sería un premio distinto. Entonces, para aquel usuario que eligió el número 1, o sea, cuando la variable evalúa al que tiene el valor 1, ahí vamos a dar el premio del caso 1, lo que tú pongas en el caso 1. Cuando la variable evalúa el valor 2, para aquel usuario que ingresó el número 2, ahí le vamos a dar el premio 2. Para el usuario que obviamente elija el número 3, ahí lo que vamos a evaluar es el premio que pusimos en el caso 3. O sea, cada premio va a estar en un caso distinto. Eso es un poco lo que nos permite hacer el switch. Bueno, nunca falta alguien que nos ponga 4 para ver si es un premio mejor. Bueno, no, ahí directamente le vamos a decir, lamento, pero no te puedo entregar ningún premio, ya que las opciones eran 1, 2 y 3. Buena suerte para la próxima. ¿Ah? O sea, ni siquiera le vamos a dar una chance. ¿Ah? No sé más o menos, Natalia, si la idea... Sí, clarísimo. Sí. O sea, lo había entendido más o menos por ahí, pero no me quedaba en claro bien el case si uno le asignaba el valor. Sí. O si ya estaba predeterminado. No. Entonces, claro, ahora que me decís que sí, que cada cual le asignas, o sea, y con el ejemplo, tiene todo sentido ahora. Ahí está. Vos siempre en el switch vas a evaluar una variable. A ver, esa variable, yo acá te hice un ejemplo con un valor entero, pero esa puedes evaluar un valor entero, puedes evaluar un carácter, puedes evaluar hasta una frase. Digo, son diferentes alternativas que tenemos del switch. Lo importante es que cada caso que tú establezcas tiene que corresponderse con el tipo de dato de la variable. Si la variable es entera, mis casos van a ser caso 1, caso 2 y caso 3. Está, bien. Y Otra si es cosa un string, importante, devuelve un string. Sí. Bien. Otra cosa importante que me olvidé, cada caso siempre debe finalizar con el break. Consejo, prueben a hacer un pequeño programita ahí en el main usando un case y prueben, o sea, como este caso que les decía, den un número a una variable, hagan el switch de esa variable y ahí pongan, por ejemplo, caso 1, muestro 1. Caso 2, muestro 2. Caso 3, muestro 3. Prueben ese ejemplo incluyendo el break y prueben el mismo ejemplo sin incluir el break. Y después me cuentan. Ok. ¿Vamos? Está. Ahora después lo pruebo. Dale. A ver qué me sale. O sea, hice la prueba del ejemplo, o sea, en realidad metí en el IntelliJ IDEA, Sí. el guía, metí el ejemplo que estaba en el apartado. Déjame ir buscando, sí. Que en realidad te dice case 5 y te da el valor, pero claro, me mareó en pila en el ejemplo porque te aparece un double también, o sea, te aparece un double que es un resultado, pero te pone 0, entonces como que cuando le dieron 0, o sea, la variable que marcaron fue un entero con valor 10 y un double con el nombre de la variable y el resultado 0. No me acuerdo bien del ejemplo, pero a ver, lo importante acá es que la variable que vos vas a evaluar en el switch, o sea, tú tienes una variable que es la que vas a evaluar en el switch, que es la que pones entre paréntesis. Sí.
Esa variable tiene que tener un valor. Ujú. ¿Cuál era el valor que me habías dicho? 10. 10. Bien. Entonces, tú vas a tener diferentes casos. Uno de esos casos tiene que ser el 10, caso 10. Claro. ¿Qué haces cuando la variable es 10? Bueno, ahí vas a determinar ciertos procesos. No sé, capaz que ahí te pide, no sé, ahí cuando me hablaste de double, capaz que ahí te pide hacer un cálculo con esa variable double, pero eso es fuera del case. Ese es el proceso que tú vas a hacer dentro del caso, no la variable que vas a evaluar. Ah, ok, está, bien. Ahora entendí el por qué la variable decía, bien, está. Sí, ahora entendí. Bárbaro. El ejemplo ahora tiene sentido. Está, bien, ok. Igual después lo pruebo a hacer de vuelta y a ver si... Sí, pruébalo y bueno, si hay dudas, lo vemos, sí, te pregunto. Lo analizamos en otra instancia, no hay ningún tipo de problema. ¿Era eso? ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Voy a hacer la pregunta que hice ayer. ¿Alguien no comenzó todavía con el material? Bien. Bien. ¿Alguien que no haya comenzado con los ejercicios? Eso no es grave, ¿eh? Bien, ahí está. No, Cristina, tranquila, eso no es grave. Me preocupa que no hayas empezado, sí, a leer los materiales. Eso sí me preocupa. Pero los ejercicios no hay problema, digo. Tienes toda la semana que viene de turismo mientras nosotros descansamos para poder hacerlo. Bien. Sí, a ver, gente, me parece perfecto que se organicen de esa manera. A veces la ansiedad nos lleva a ir viendo los ejercicios. Para aquellos que ya hicieron los ejercicios o que intentaron hacer el ejercicio y estuvieron probando porque ya tenían conocimientos o querían ver de qué se trataba y lo estuvieron haciendo y estuvieron viendo varios intentos y de alguna forma cada uno de esos intentos fueron fallidos, después lo fueron acomodando. Recuerden que lo pueden volver a reiterar, eso no hay problema, ustedes pueden volver a intentar hacer el ejercicio. Lo que sí les aconsejo, y eso es un poco la práctica que tomen, traten siempre, como bien dicen, bueno, estoy leyendo el teórico para después ponerme a hacer los ejercicios. En la programación más o menos es lo mismo, ¿sí? El programador de alguna forma tiene que comprender primero lo que debe hacer. Yo no puedo pretender encontrar una solución tecnológica a un problema que no entiendo. Probablemente eso me lleve tiempo entender el problema. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí la ansiedad me lleva a comenzar a dar una solución? Y bueno, probablemente la primera solución que yo dé no sea correcta. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Y bueno, y probablemente vuelva a ver cuál es el problema para volver nuevamente a dar una nueva solución. Y ahí voy a estar. Leo, corrijo, leo, corrijo. A ver, hay muchos programadores que obviamente, inclusive en un momento yo hasta también lo trabajé y a veces uno lo trabaja de esa forma sin darse cuenta. Trabajamos en base al ensayo y error. Y eso, bueno, es una filosofía de trabajo, ¿no? Yo voy, pruebo, me equivoqué, voy, pruebo, pero si yo ya vengo, digamos, con el problema claro, o por lo menos entiendo que lo tengo claro, me va a ser más fácil encontrar una solución. No quiere decir que me equivoque, me voy a equivocar, obviamente. Voy a tener errores, lo voy a tener que corregir, pero me va a ser más sencillo que si yo vuelvo a retomar la lectura. Por eso, aquellos que se están familiarizando con el material teórico, bien, perfecto. Traten de entender los ejemplos. Hay muchos ejemplos que después están volcados similarmente en los ejercicios, ¿no? Y eso les va a ayudar. No quiere decir que no tengan que volver al material teórico cuando tengan que contestar cierta pregunta, ¿sí? O una duda que yo tengo que volver al material teórico o tengo que apoyarme con la herramienta, ¿sí? Con el IDE. Bueno, eso es un poco la forma que van a tener en este proceso de trabajo, ¿sí? Bien, sí, Agustina, sí. Recuerden que ustedes están en un proceso, todos estamos en un proceso, ¿ah? Más en el caso de ustedes, más en el caso de aquellas personas que vienen sin conocimiento de lo que es la programación. Yo por eso un poquito les pedí al principio en la primera charla que yo quería tener una idea más o menos, porque en base a eso estoy viendo los seguimientos de los ejercicios que ustedes hacen, si bien estamos en tiempo y forma,
quiero más que nada que esas personas que no tienen conocimiento, bueno, si tienen alguna duda, no tengo inconveniente de poder quedarme un poquito más y bueno, después que hagamos las consultas generales, trato un poco personalmente cada uno de los casos. Pero un seguimiento para que no se me queden. Pero bueno, recuerden que acá, digamos, el trabajo mayor va a estar de la parte de ustedes, ¿sí? Yo simplemente voy a hacer un apoyo para poder, bueno, destrabar algo para que ustedes puedan continuar. Pero es cierto, cada vez que más vayan leyendo, que vayan viendo ejemplos, eso de alguna forma les va a ir clarificando el material, ¿sí? Y las dudas que vayan teniendo. Profe, ¿puedo hacer algunas preguntas que Sí. en sí las preguntas estas surgen haciendo los cuestionarios que voy haciendo, ¿no? Que las hago, en fin, de transmitir un poco para compartir el conocimiento con los demás compañeros. Primero, si nos puede aclarar la diferencia entre preincremento de una variable y postincremento de una variable. Sí. Bien. Hay un ejercicio asociado a eso, después lo copio ahora, ¿no? Que creo que no está dando bien el resultado, pero no importa, es un detalle. No recuerdo bien cuál ejercicio es, pero sí. Ahora lo copio en el chat. Bien. Después, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, dentro de los ciclos repetitivos, el uso de break y continuo. Otros compañeros tenían duda también en la definición de las variables, o sea, la nomenclatura de las variables que hay que fijarlas por medio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, voy a definir un long, lo termino con la letra L, mayúscula, minúscula. No, perdón, no te escuché bien el último. En la definición de las variables, sí. Por ejemplo, las variables que son vamos a decir, de punto flotante o que de precisión decimal, ¿no? Sí. Que se las suele definir con la letra L, D. El caso de la L es para los enteros largos. Ahí lo vas a utilizar. La L lo que te está de alguna forma representando allí, que estás en presencia de un valor que va a ser almacenado, es un valor long, que va a ser almacenado justamente en una variable que tiene que haber sido definida como variable long. Porque, ¿qué pasa? Yo podría almacenar el número 1, obviamente no es un número grande, yo podría almacenar el número 1 dentro de lo que es una variable de tipo entera. Pero cuando estoy diciendo que ese 1 tome el alcance de una variable long, o vaya a ser almacenada una variable long, debo especificar lo que es una variable de tipo long. Y ahí está un poquito la L, digamos. Hay una de las preguntas que pregunta si es lo mismo definirla con una L mayúscula o L minúscula. O sea, una consulta que hizo un compañero ahí en el grupo. No. No encontré el dato en el material, pero igual consultando por fuera se encuentra. Yo igual estoy tomando nota porque eso obviamente sirve para, obviamente, corregir lo del material, ¿tá? O sea, la consulta es a la hora de definir un tipo de dato long, si hay diferencia sobre la L mayúscula, o sea, sobre el uso, digamos, de L mayúscula. Claro, está bueno aclararlo ya que están las preguntas. Eso ahí está, eso lo tenían en el cuestionario, digamos. Sí. Bien. Lo otro, la especificación, en el caso de los datos long, particularmente, para el caso del entero, digamos, que es el dato que manejamos, ahí sí tienen que establecer que ese valor corresponde a un dato de tipo long, y eso sí lo tenemos que hacer mediante o sea, después del número, indicarle allí que es de tipo justamente long, con lo que es una L mayúscula. No sé en el material si está con la mayúscula o con la minúscula, no recuerdo bien. Yo no lo encontré ese dato. Lo que sí estuve buscando en la información y lo contesté así y estaba correcto, que era mayúscula o minúscula. El uso adecuado se recomienda que sea mayúscula. Ahí está. Legibilidad, pero es lo mismo. Sí. Y creo que lo contesté así y estaba correcto.
¿Está? Sí, yo igual tomé nota para tenerlo allí presente. Yo ahora acabo de compartir el ejercicio que le comentaba. A ver, sí. El caso del long es para el caso de las enteras de larga precisión. O Sí. sea, entero largo, lo que se llama. Pero también tenemos el caso para las de punto flotante. Sí, también. En el caso de punto flotante, también deben de indicar allí la F. La F, mayúscula o minúscula. Sí, sí. Yo tomé nota ahí, pero digo, yo en mi parte uso la mayúscula, pero tomé nota allí. Yo lo busqué, o sea, hay una pregunta que justo lo pregunta, y bueno, Sí, pero me tomé el trabajo de buscarlo. Pero... Sí, la pregunta esa, ¿recuerda si era múltiple opción, opción simple? No recuerdo. Los voy a repasar igual. En la medida de mis posibilidades les voy a repasar. Esta es una estrategia. Cuando ustedes tengan en un cuestionario, tengan una pregunta del tipo de múltiple opción y vean que las opciones son círculos, una es la correcta. Cuando vean que las opciones son cuadraditos, pueden ser todas. O sea, hay más de una correcta. O puede haber más de una correcta. No quiere decir que sean todas correctas o que hayan dos correctas. Cuidado porque ahí uno puede llegar a tropezar un poquito. En esta pregunta que no recuerdo en qué cuestionario está. Yo se la acabo de me voy a compartir. fijar porque no. Ahí creo, o sea, ahí creo, creo que habría que revisarla. Quizá me equivoco. Pero tiene que ver con lo que le había comentado a lo primero, es preincremento de la variable o posincremento en el caso de más, menos, y todo eso. Bien, estoy viendo acá el ejemplo que acabas de subir. Antes que nada, ¿tienen presente lo que el compañero menciona sobre pre y post incremento? Pre y post incremento lo que hace es incrementar una variable en +1 en el caso de la opción de post incremento o sea del más o de restar 1 a la variable cuando es un decremento. Ahora bien, ese signo, ya sea de más, que aumenta en 1, o el menos, que disminuye en 1, si ese signo está después de la variable, a eso le llamamos post-incremento. ¿Qué quiere decir? Que recién se va a aumentar el +1 en la siguiente línea. Si ese valor de más está antes de la variable, el incremento se hace antes de hacer uso de esa variable. Ejemplo. Si yo tengo una variable con el valor 1, supongamos que la variable, yo qué sé, número, tiene el valor 1. Y yo hago un print line de la variable número más. Sí, dime. Pensé que habías levantado la mano, María, perdón. Si yo hago un print line de la variable número más, lo que voy a visualizar es 1. El incremento se hace después. Ahora bien, el mismo ejemplo, pero ahora voy a hacer un print line de más número. Ahí sí voy a mostrar 2, porque el incremento se hace antes de visualizar el contenido de la variable. Lo mismo para el decremento, ¿sí? Lo mismo para cuando resto. Y eso depende de en qué lugar ustedes colocan el más o el menos, si antes o después de la variable. En ese ejercicio, después si lo puede revisar, ¿Sí? Porque la respuesta no es de múltiple opción. A ver, ustedes acá, vamos a hacerlo ya que estamos. Es respuesta única. Ahí está. Ustedes acá tienen que número 1 vale 10, vamos a definir allí el valor 10. Después tenemos que número 2 vale 12. Acá decimos que el resultado es igual. Bueno, acá tenemos una operación combinada, ¿no? ¿Cuánto nos daría este resultado? Acá tendríamos 10 más. Primero deberíamos hacer la división, ¿de acuerdo? Acá haríamos num2, que vale 12, dividido 2 nos daría 6. Entonces, ¿esto qué nos da? 10 más 6, que sería 16, más 10 nuevamente, esto nos daría 26.
Ahí me pide... Sí, perdón. Eso no es. Me parece que es 28. Sí, 28 creo. Ah, 12, perdón, 12, sí, 12. Está bien. Era para ver si estaban atentos. Ah, Bien. es lo mismo, es mayor que 25. Ahí está. Sí, ¿qué era una opción 25? ¿Lo compara? No. No llegué todavía ahí. Todavía. Bueno, ahí lo que hacemos es mostrar el resultado. Entonces, No, result, profe, eso lo mostré yo ahí no se muestra, en el ejercicio no se muestra el resultado. Ahí lo mostré yo. perdón. Yo Esto pensé está que el ejercicio era ese. sacado literal del ejercicio sin esa línea. Bien, es ideal esa línea porque esa línea nos garantiza saber qué es lo que pasa con esa variable antes de llegar a la condición. Es una forma un poco para los compañeros, es una forma de ir chequeando qué datos tenemos en cada momento. Ahí está. Con esto yo puedo ir comprobando esta línea que acaba de colocar allí el compañero. Ustedes es una forma de ir comprobando lo que va sucediendo, digamos, durante la ejecución del computador, ¿sí? O sea, sabemos que antes del if, sabemos que result vale 26. Por consiguiente, cuando a mí me dice result es mayor a 25, me va a decir que sí. ¿Qué implica que sí? ¿Qué significa? Que a 26, que es 28, el valor de result, 28, le sume 1. Pero ese 1 lo va a ver recién ¿quién? La siguiente instrucción. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? El print line. No sé si este print line lo pusiste vos o estaba en la... No, ese está en el ejercicio. Bien. Es ahí donde surge la duda. Entonces, ahí está. Ahí no lo incrementa en el print line. Y exacto. Bueno, el resultado... el resultado sería viene, 27. No, viene con un 28. No, ¿cómo un 28? Venía con 26, ¿no? No, 12 más 6 es 18. Más 10, 28. 28, venimos con un 28. 28. Venimos con un 28. Entramos en el if y lo incrementamos en 1. Entré al if, bien, y ahí lo incrementamos en 1. Cuando salgo del if, ahí muestro. Antes de mostrar, esa variable quedó cargada con más 1. Sí. O sea que ahí result que vale 29. Cuando lo muestro, pero muestro la variable con un post incremento, sumo después. Sí. Por consiguiente, voy a sumar después de ¿qué? Después de mostrarlo. Después de mostrar. Ahí está. Yo en el ejercicio marqué, o sea, lamentablemente tengo que decir el resultado que me dio a mí. Sí. Pero está. No hay problema. No hay problema. Lo importante es aprender. Sí, en el ejercicio marqué 29 y me lo dio incorrecto, por eso traigo. Y ya sirve para ver esto también, ¿no? No es importante el resultado. No, pero, a ver, es importante eso, ¿no? A ver, dame un segundito porque hay un tema conceptual ahí. Sí. ¿Esto estaba en uno de los cuestionarios? Sí. No recuerdo en cuál. La clase, si le ayuda, dice principal. Bien. Ahora, una consulta. ¿Tú esto lo llegaste a probar? ¿Generaste un main ahí, lo probaste? Sí. ¿Y qué te devolvió? Me puedo estar equivocando, pero no. La idea es debatirlo para que quede claro para todos. ¿Qué te devolvió? 29. 29. ¿Probaste hacer debajo nuevamente un print line sin el más? ¿Lo tendrás ahí a mano? Lo tengo a mano, sí. ¿Te animas a compartirlo? ¿Cómo puedo compartirlo? Bien, ¿viste abajo en Meet que ahí están las caritas donde me mandan ahí los deditos para arriba, los deditos para abajo? Sí, hay uno de... ¿Viste que hay una pantallita con una flechita para arriba? Sí, Aprieta ahí. A partir de ese momento vos vas a compartir tu pantalla. Y la vamos a ver todos. Perfecto. Tengo un montón de... Kevin. Pantalla completa porque tengo también la captura. Bien, Kevin, aprovecho mientras el compañero está compartiendo. Kevin, con respecto a tu pregunta, las llaves, cuando vos estás dentro de una estructura, las llaves son opcionales. Si vos vas a ejecutar una sola línea, ya sea dentro del if o dentro de cualquier estructura, no son necesarias. No es necesario que vos encierres entre bloques las instrucciones que deseas ejecutar. Si lo deseas hacer, no está mal.
Pero en este caso, fíjate el ejemplo que puso el compañero, no colocó llaves dentro de lo verdadero del if, ni tampoco colocó llaves dentro de lo falso del if. ¿Por qué? Porque solo iba a ser una acción. Cuando es una sola línea, una sola instrucción, no hay problema. Pero si vos tienes más de una instrucción por lo verdadero o tienes más de una instrucción por lo falso, ahí sí estás obligado a encerrar a ese conjunto de códigos, a ese conjunto de instrucciones entre llaves. O sea, no es que el problema sea porque estén faltando las llaves. Bien, ahí el compañero nos está compartiendo. No me deja compartir, no sé por qué, el IntelliJ. Lo tengo abierto, pero no me lo deja compartir. ¿Compartiste la ventana o compartiste toda tu pantalla? Voy a dejar de compartir. Tenía la opción esta. Compárteme si puedes toda la ventana, toda la computadora, digamos. Sí, creo que no me... A ver. Pantalla completa. Tengo que seleccionar. Ahora sí. Bien. Sí. Perfecto. No se entreveren porque nos vamos a quedar un poquito duplicados. A ver, espera un poquito que está bastante reducido, que no. Capaz que tengan que aumentar un poco el zoom para poder ver lo que el compañero nos está compartiendo. Bueno, acá tengo, no sé si se está viendo. Sí. Acá tengo a la izquierda la pregunta del ejercicio. No recuerdo en cuál cuestionario está. Está bien. Acá lo tengo, el mismo código. Bien, ¿te animas Sí. a dar un enter ahí y escribir nuevamente un print line ahí debajo del print line que tienes? Sí. O sea, ejecutar nuevamente la salida, pero ahora sin incrementar la variable result. Bien, ejecuta. Acá lo estoy midiendo, que no está en el ejercicio, pero bueno. Perdón. Entonces ahí se ve claro el uso del... Ahí está. Ahí se ve clarísimo el uso del operador, que es lo importante aprenderlo, ¿no? De post-incremento, que no está... El primer 28 fue del Surge de acá. Ahí está. Ese es el resultado con el cual viene de la operación aritmética que tenemos allá arriba. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el primero. Dentro del if, sí hay un post-incremento. Sí hay un incremento de result del +1. ¿Por qué? Porque cuando salga del if, el incremento se ejecutó. Pero ahí no estoy mostrando nada. El incremento se ejecutó. Por ese motivo es que estoy mostrando el 29. Y cuando salgo de mostrar el 29, ahí se vuelve a incrementar. Pero eso se hace después de la salida, después del print line. ¿Se entiende? Por eso el segundo print line que le pedí que anexara era simplemente para comprobar el valor real. Sí. De... Acá están se va midiendo los resultados. Me preocupa ver la pregunta. No, hasta, a ver, lo importante aprender. Es un detalle menor. Dame un segundito, esta es... ¿de qué cuestionario esta? De la parte de... No lo recuerdo, pero no es de los últimos. A ver si puedo... Sí, para hacer esa observación, ¿no? Dime, María. ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha, María, sí. No entendí, porque yo me quedé con que el result más se iba a ver recién después de mostrarlo con el print. Igual aún así, o sea, me lo muestra como 29, o sea, sí aumenta en 1. A ver, aumenta en 1 porque tú tienes un if donde estás haciendo el post-incremento. El if, cuando tú preguntas si result es mayor a 25, te va a decir que sí. Sí. Entonces, ese valor 28, que era el que venía del resultado de la operación aritmética, se va a ver incrementado el +1. Acá se incrementa. Claro. Y ahí se muestra el 29. Acá viene el 29, pero ahí está. Acá no aumenta.
Claro, porque- ahí no aumenta, ahí está, Acá perfecto. suma 29. Acá lo tenemos en la pregunta en un cuestionario a la izquierda, ¿no? Entonces, acá Está perfecto, acá ahora sí. se le da la orden de sumarle uno más, pero como la orden de sumarle uno, pero si se Pero suma, se aumenta todavía con esa después de que se ejecute esta instrucción, se incrementa, pero en el momento que se ejecuta, no. Ahí está. Se ejecuta. Bien, bien, bien. Está Gracias. bueno verlo porque es una Gracias. de las cosas base Sí, 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 sí. del Pero uso. quedó claro el concepto de post y pre y en dónde se hace, ¿no? Según donde pongan el más o el menos, es si se hace antes de mostrar o si se hace después de mostrar. O sea, si esto yo acá en vez de más, vamos a hacerlo más claro, ¿no? Pongo menos. Ah, bueno, bien, bien. Comento esta línea, ahí sí, vengo 28, aumenté 29 y aquí sí o sí me va a tener que dar 30. No, ojo que estás restando. Ah, perdón. $28 y 30. Pero la diferencia es de qué lado está el aumento o el decremento. Ahí justamente al estar antes se le llama pre-incremento, aumento antes de mostrar. El post-incremento se hace después de mostrar, o sea, yo muestro el valor anterior y después sumé. La variable en memoria, ¿no te estará preguntando el valor de la variable en memoria o en pantalla? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuál es el valor de la variable al terminar el programa? Bueno, entonces no dije nada. Ahí estaba el tema. No dije nada, pero bueno, sirvió para ver algo importante. No, más bien. No dije Ahí estaba nada. el tema. Una cosa es lo que pasa en la memoria y otra cosa es lo que vemos en pantalla. Está perfecto, pero me alegro porque sirvió para... No, buenísimo el ejemplo. Me alegro. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta, gente? Bueno, nos extendimos un poquito, pero me parece que es positivo. Disculpen por el tiempo, de repente yo sé capaz que alguno tiene alguna actividad, digamos, y obviamente estamos nos yendo fuera un poco de lo pactado. Pero bueno, todo esto es realmente útil, son experiencias que obviamente nos van sucediendo y esto obviamente también es parte de nuestro aprendizaje. ¿Tienen alguna otra consulta? Si no, ya me voy despidiendo. Bueno, gente, espero que pasen bien, descansen, repasen, estudien, pónganse al día un poquito con los ejercicios y nos estaríamos reencontrando ahora para la semana después de turismo, para el miércoles próximo. Cuidado que probablemente en el calendar les esté figurando ahí el miércoles, jueves y viernes de turismo, es porque mandé todo de una en forma automática. Pero recuerden que la semana que viene no tenemos clases, ¿de acuerdo? Bueno, buen descanso para aquellos que se van a tomar la semana de descanso. Y bueno, estudio para aquellos que venimos un poquito atrasados, ¿de acuerdo? Gente, que pasen muy bien. Nos vemos. Suerte. Chao, gracias. Chao. Gracias a ustedes.